Entonces, lo que pasó también es que para las personas que viven en el centro, los servicios son diezmados y la calidad de vida de la ciudad está bajando. Los puntos verdes que están son, en teoría, los lugares como de recreación y parques, pero realmente son simulacros. No hay bosques en Puebla. Puebla es una ciudad que tiene un tamaño muy pequeño en comparación con la Ciudad de México, pero por kilómetro cuadrado hay más árboles en la Ciudad de México que en Puebla. Es una ciudad de concreto. Y lo que se pensó como una ciudad por 30 minutos de recorrido se volvieron en hora y media, 2 horas. Todo el bosque, que es el último bosque real de la ciudad, está localizado en esta parte. Es una historia muy bonita, porque es un conjunto de cerros que fueron adquiridos por una familia, y esa familia se dedicó durante 30 años a forestar esa zona. A mediados de los 70, lo que pasó es que se donó la mitad de estos terrenos al gobierno con la promesa de que el gobierno los cuidara y los convirtiera en una reserva natural. Hace 10 años aproximadamente tuvimos un gobernador que le dio una oportunidad económica a esta zona. Y lo que hizo fue que hizo tratos con empresas inmobiliarias para él donar una parte de los terrenos y recibir una compensación económica por eso. Aparte de eso, al centro de la ciudad expropió terrenos que eran de personas que trabajaban la tierra y creó proyectos inmobiliarios gigantescos al lado de zonas de muy escasos recursos. Y de esta manera lo que hizo fue que aumentó la distancia social. Los recursos de una zona enorme fueron para una zona pequeña y obligó a estas personas a irse o a vender por el valor catastral que tenían que pagar por esas zonas que ya tenían una plusvalía mucho más alta. Entonces, regresando al tema, es muy complicado acceder a zonas naturales porque están desapareciendo, al menos en mi ciudad. Primero que nada, creo que es importante que entendamos por qué es importante la naturaleza. Eso, en este punto, tal vez nosotros no sepamos. Pero en términos generales, no es algo que sea importante. Creo que evaluar el acceso es necesario, saber qué es lo necesitamos, mejorar ese acceso o al menos conocer realmente que podemos nosotros tener acceso a esos lugares, mejorar el bienestar, que es una consecuencia, y al final, como compartir este conocimiento. Sabemos, está patente, que la legalidad no implica necesariamente soluciones efectivas y equitativas para los problemas que tenemos enfrente. Entonces, como lo hemos comentado, como lo he escuchado de los otros ponentes, como yo mismo he sido testigo, no podemos valernos de los bienes de gana, porque eso no siempre es lo que requerimos. Y no estoy hablando de anarquía total, estoy hablando de soluciones comunitarias en colectivo e inteligentes. Ya les hablé del caso de Puebla, y hay muchas coincidencias con Medellín. Medellín y Colombia en general es un país mega diverso. Eso es patente, pero para mí es nuevo. México es un país diverso en flora y fauna, pero Colombia es mega diverso. Cuando llegué a Medellín hace unos días y vi esta ciudad rodeada de montañas, se me hizo algo maravilloso. Pero también observé que estaban siendo pobladas. Entonces imaginé que había algo que no estaba funcionando del todo. Después me enteré de la notificación ilegal y cómo hay grupos de intereses que lo que están provocando son estos sucesos para seguir teniendo un beneficio económico efímero con el costo que representa para la naturaleza y para nosotros mismos a largo plazo. Los cerros más afectados es, por ejemplo, el Cerro de Pan de Azúcar, que es una zona muy afectada, la zona de San Cristóbal, y me enteré que de enero a febrero de este año únicamente hubieron 146 hectáreas afectadas, hasta 186 emergencias. ¿Ustedes tienen idea de lo que es eso? O sea, ¿la tenemos realmente?
Para mí son abstracciones. Los números, las encuestas, son algo que a mí no me genera una imagen real. A menos que estemos frente al paisaje y veamos la tragedia en su totalidad, es como seremos conscientes de lo que está pasando. Creo que justamente ese es mi problema con los números, que son reales, pero no nos dicen nada. Cuando hablamos de millones o de cientos, ¿qué exactamente nos está diciendo esto? Vivimos en la época del climas. No acabamos de terminar una cosa cuando iniciamos con la siguiente. Y eso nos anestesia de forma emocional y visual. Entonces, cuando hay algo que es bastante pesado visualmente, cuando son números demasiado grandes, la respuesta que tenemos es casi nula. Y es aquí cuando creo que es importante que aboguemos por el arte. Porque creo que es una de las maneras en que podemos sensibilizar, invitar a la reflexión, podemos, aparte de compartir con los públicos especializados, llegar a la población en general, que es lo que nos debería importar más, que esto sea un colectivo y que sea más fuerte. Entonces, por esa razón, me parece sumamente pertinente que asumamos que el arte es una herramienta para compartir, para mantener vivo el diálogo y para seguir hablando de cosas que son complicadas, sin la necesidad de llegar a una especie de morbo. Hay proyectos como el WordPress Photo, que es mundialmente famoso y que nos muestra lo más duro de la condición humana. Yo no puedo tener una de esas exposiciones. Si la han visto, si saben de lo que hablo, sabrán que es muy pesada. En lo personal, creo que eso no nos ayuda demasiado. Su intención es justamente sensibilizarnos, al ponernos la tragedia de la manera más cruda. Pero lo que pasa es justamente que se vuelve algo que sale de nuestra cabeza. Es por eso que desde mi punto de vista es importante mirar a los artistas que están trabajando de otras maneras. Y en este caso, Carolina Caicedo, de Colombia, una artista contemporánea que trabaja los temas de territorio. Tiene un proyecto que se llama Pite, en el cual trabaja sobre el tema del río Magdalena, que históricamente es muy importante, desde antes de la conquista. Y aborda el tema de la comunicación de las personas, del medio ambiente, y cómo esos megaproyectos están afectando nuestro ecosistema. Tania Candiani, de México. Esto, lo que estamos viendo de este lado, es una zona de minería en la cual ella recogió los sonidos que hacían estas obras y hizo un mapeo de la zona. Candiani trabaja con el territorio, con las personas. Su obra Cantos de Trabajo es un acercamiento hacia las poblaciones que históricamente han sido menores, han sido minimizadas, y cómo ellos han resurgido y han abrazado su identidad a través del canto. Creo que me equivoqué. Claudia Andújar, es una de mis favoritas. Claudia Andújar es una fotógrafa brasileña que estuvo conviviendo durante años con las poblaciones Yanomami de Amazonas. Su obra recoge un documento en el cual ella estuvo viviendo con los Yanomami, y por su trabajo es que ayudó a promulgar leyes que protegieron a la zona del Amazonas en donde viven y a esta propia comunidad. Esto es una obra de un conjunto de Puerto Rico, en el cual hicieron un video y hicieron un recorrido por una zona de Puerto Rico que antes era de pesca, pero por ejercicios con bombas
ya no hay peces. Y las autoridades comentan que eso es una mesa de discusión y que no hay forma de que se paren estos ejércitos. Así que lo que ellos decidieron es llevar esta mesa y la voltearon de una manera simbólica, le pusieron un motor y recorrieron estas rutas de pesca para ridiculizar lo que estaban recibiendo como respuesta. Francisca Benítez investiga a la naturaleza y cómo el impacto urbano está afectándonos, pero la naturaleza sigue resurgiendo. En este video que se llama Siembra, analiza la relación que tenemos con el agua, con la propia contaminación, y cómo las personas que trabajan la tierra siguen buscando formas de sobrevivir y de hacer algo digno. Al final, voy a hablarles de mi proyecto. Este bosque del cual les comenté al inicio, una zona muy grande, fue talada. En cuestión de 2 meses, talaron y quemaron cientos de árboles. Esa es una foto de ese lugar. Y para mí fue terrible ver lo que antes había, en donde había un bosque con árboles de 50 años, verlo de esa manera. Hice una documentación en fotografía, en video. No sabía qué es lo que iba a hacer a continuación, pero sabía que era importante hacer este documento. Para aplanar el terreno, quemaron esas raíces. Y yo lo que hice es que recogí el carbón, las cenizas, la hojarasca carbonizada para realizar estos dibujos. Entonces, lo que fue un árbol volvió a ser un árbol simbólicamente. Y esos dibujos fueron en gran formato, miden de 70 por 76 a 1 metro por 2, hasta 2 metros por 2 metros. Para mí fue importante que tuviéramos esta referencia de un paisaje a escala real. Y que cuando ustedes estén parados frente a las obras, sientan que están frente al mismo paisaje que fue derruido. Al final, este proyecto se presentó en la ciudad de Puebla y ahora se presenta en la Alianza Francesa de Medellín City Centro, que está a unas calles. Para mí fue un proceso muy duro de realizar. Recogí los troncos, recogí el carbón, hice los dibujos, y es una zona de la cual hablo como si ya estuviera terreno. Pero el bosque y la tierra siguen reverdeciendo. Tuvimos una época en México en la que llovió muchísimo, tuvimos muchas inundaciones, 2 huracanes, y este bosque, esta parte del bosque que se había perdido para mí, está reverdeciendo. Para mí es la señal de que la lucha sigue siendo necesaria y que es importante que sigamos trabajando en colectivo para generar cambios profundos. Y mi llamado es el arte, y esto me ha traído a ustedes. Entonces, respondiendo a un comentario, creo que seamos quienes seamos, sepamos lo que sepamos, podemos hacer algo, siempre. Esas son mis redes sociales. Pueden visitar la exposición hasta enero 31 en la Alianza Francesa. Les agradezco mucho. Tenemos 5 minuticos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la exposición de Luis, tenemos como el espacio en YouTube. Sí, Lucho, yo quería preguntar, parce, por cómo, cómo responde esta empresa que taló los árboles a tu obra. ¿Cuál es su manifestación también? Porque de alguna manera, al su merced estar trabajando, documentando, informando, narrando sobre esto que sucede, me imagino que eso moviliza a la comunidad de Puebla, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la empresa que tumba los árboles? Primero que nada, esta obra fue ilegal en todos los sentidos. Los permisos los otorgó un municipio que no es donde está sucediendo esto.
Y lo que pasó es que se violaron tantas normas y reglas de construcción y ecológicas que la obra ha sido clausurada como 4 veces, pero es tanto el dinero que hay de por medio que siempre retoman las obras. De mi parte, he sido muy cuidadoso al compartir esto en México porque es uno de los países donde más periodistas y activistas mueren. Francamente, no quiero estar reservada. Entonces, el arte me ha permitido hablar de esto sin hasta este punto tener una consecuencia directa con la empresa. Esto es lo que ha pasado. Entonces, la realidad es que creo que no se han enterado, porque si lo supieran, no quiero decir que mi vida estaría en peligro, pero sí sería algo que no quiero vivir exactamente. Buenos días. Respecto a la propuesta artística, respecto a lo que está pasando con el medio ambiente, el crecimiento urbano que está consumiendo todas las zonas de las ciudades, esto es un tema latinoamericano, o sea, Puebla, México, Medellín, Envigado, donde estemos con ese problema. Es interesante que el arte sea una herramienta y debe ser y el arte tiene una posición, el arte es una denuncia también. La pregunta mía es, ahí sensibilizamos a la gente, les mostramos, pero ¿qué estamos haciendo para que eso se convierta en una acción y que sean actores políticos desde el simple hecho de saber elegir o hacerse elegir? Porque mientras la problemática está aquí en el gobierno, mientras estemos gobernando los mismos, podemos abrir museos, bibliotecas, pinacotecas, etcétera, entonces sí, pero desde tu punto de vista o desde tu experiencia ya en México, ¿qué se hace para que avancemos en cómo actuar? Y bueno, les felicito por eso, ¿no, presidente? Primero que nada, es una pregunta que también me he hecho y la respuesta aún no está completamente concluida. En mi caso, creo que lo primero es que 2 cosas. Asumamos conciencia de que eso está pasando. Yo no había pensado en esto hasta que lo vi de frente. Segundo, tomemos una postura. Aquí lo voy a decir de una manera más honesta, pero en Puebla estoy comenzando a relacionarme con personas de la política, no para buscar un beneficio de ese tipo, sino para abogar por esta clase de sucesos. Y que estas personas tienen mucho mayor poder y los medios estén de alguna manera a favor de lo que yo estoy proponiendo. Creo que es importante para mí aprender a trabajar con todos. Y es una de las formas, primero, que mi comunidad lo sepa, la zona en la que yo vivo. Segundo, que las personas que tienen poder también estén enterados y tengan la disposición, tal vez, a través del arte, que se les haga bonito, agradable, lo que sea, decir, bueno, vamos a trabajar en eso. Porque para ellos realmente son acciones muy pequeñas, pero para nosotros son muy significativas. Un último comentario. Sí, gracias Luis. Siguiendo esta la exposición, viendo iniciativa por día noche y te lo comenté, pero pensando en el accionar, qué acción tomar, yo creo que es importante saber que hay un movimiento global que busca parar el ecocidio a través de legislación tanto global como también en contextos nacionales. La Unión Europea ha adoptado legislación que tiene la función de sanción, o sea, punitiva, pero también opera preventivamente, ¿no? Entonces, este ejercicio de Luis es súper importante para visibilizar la importancia de tener legislación que puede condenar
tanto a empresas como a gobiernos que deliberadamente o involuntariamente cometen ecocidios. Muchas gracias. Voy a ser muy breve para que terminemos. Primero que nada es que voy a unir lo que se comentó a la cuestión de que sí es una problemática más latinoamericana y tal vez que europea. Sé que en Europa los bosques sí son un patrimonio que se asume socialmente. Aquí no es así. Son vistos como un recurso que debe ser explotado. Y hay pueblos en México donde el negocio es el carbón, hacer carbón, tirar todos los árboles, y cuando se acaban los árboles se quedan sin este recurso, y a mí me cuesta mucho trabajo pensar en que no son conscientes de lo que están haciendo. Ahí nadie los obligó, ellos decidieron hacerlo. Entonces, justamente creo que el tomar conciencia de lo que tenemos y de estos recursos es importante, de todos los aspectos sociales. Y para mí empezar sucede en que los aspectos sociales que están más cercanos a esos lugares no lo han hecho. Y eso me genera una profunda tristeza, y por eso creo que la sensibilización, proyectos como este, son sumamente necesarios. Pero no solamente de los públicos como nosotros, sino llegar a quienes no están aquí. Gracias.